nombre de Dios. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por este tiempo. Agradecemos al Señor por las personas que estamos aquí en este lugar reunidos, personas también que nos miran vía Facebook. Vamos a elevar un momento de oración a nuestro Dios, dándole gracias por este tiempo y pidiéndole que sea Él quien ministre a través de vidas con la alabanza, la adoración y la enseñanza en esta mañana. Dios bueno, Padre celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Llegamos ante tu presencia en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo, Padre de la gloria. Agradecidos estamos por tu infinitas misericordias derramadas en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, Señor, que sea un tiempo de refrigerio, un tiempo en el cual nuestras almas puedan gozarse delante de tu presencia, Señor, como tu pueblo juntos y en armonía. Bendice la enseñanza de esta mañana, Padre de la gloria, que seas tú quien quebrantes nuestros corazones y hables a nuestra vida de una manera muy especial. Que todas las personas que estamos tanto oyendo vía Facebook y los que estamos aquí físicamente, Señor, podamos salir diferente a como estamos en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Para ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, desde ahora y siempre. Amén. Aleluya. Y como lo dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Así es. Adoramos al Señor entonces en esta mañana, conforme a su voluntad. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir de la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo, se haga tu perfecta voluntad en mí.
es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a su nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. ¿Qué tal si cantamos el coro de nuevo suavemente? Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Daré gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos hoy. Exaltamos tu nombre, mi Rey. Damos a ti la gloria, Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos
Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá
podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Aleluya. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y replicar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar
la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos cada día de nuestras vidas, Dios. En la mañana, en la tarde, en la noche, cada instante de nuestro vivir en este mundo, Señor. Queremos que seas tú el centro de nuestras vidas, oh Dios, para verte todos los días en nuestras vidas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, para enaltecer y glorificar tu poderoso y soberano nombre, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Como lo dice el cántico, y reflejar al mundo tu amor. Queremos que cada día nos utilices como instrumentos agradables en tu mano, Señor. Que podamos ser esos instrumentos en los cuales tú te puedas glorificar en aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Aquellas personas que aún andan en la oscuridad, aquellas personas que aún andan en las tinieblas, Señor. Que nosotros podamos ser esos portavoces, Señor. Esos hijos tuyos que llevan la palabra día tras día sin temer nada, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. Aquí está tu iglesia comprometiéndose cada día con tu obra, Señor. Que sea un compromiso con acción, que sea un compromiso con hechos y que esos hechos den fruto. Y ese fruto sea personas convertidas para tu gloria, Señor. Aquí está nuestra vida. Disponemos de nuestro tiempo, Señor, para que tú te glorifiques en gran manera, Padre de la gloria. Cada día en nuestras vidas queremos reflejar ese amor que Cristo reflejó hacia nuestras vidas. Cuando te conocimos, cuando alguien dispuso de su tiempo para enseñarnos de tu palabra, Señor, cuando alguien dejó comodidades, dejó de estar en las casas, dejó de tener tantos afanes en las cosas seculares y se dedicó a visitarnos, a discipularnos y a enseñarnos, Señor. Así también queremos ser nosotros, multiplicadores, Padre Celestial, del Evangelio y portavoces de la gracia redentora de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque queremos ser cada día como tú, Dios. Cada día en carácter, en acciones, en hechos, con la misma visión y la misma perspectiva en esta humanidad, Señor. Porque tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones y habita en nuestras vidas, Padre Celestial, y es quien nos dirige todos los días en nuestras vidas para cumplir con esa gran comisión. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme
Señor. Queremos reflejar ese amor, que todas nuestras vidas, aquellas personas que no te conocen, siempre para enaltecer y glorificar tu nombre, Señor. Que cada vez que cantemos y elevamos cánticos y oraciones delante de tu presencia, cantemos con entendimiento, comprendiendo de que cada palabra que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a tomar asiento. Bienvenidos todos. Vamos en este momento a orar dándole gracias a Dios por los recursos que nos ha dado en esta semana y ofrendar y dar al Señor de acuerdo a lo que Él nos ha provisto. Gabriel, ¿me hace un favor? Tengo mi Biblia en la oficina, ¿me la puede alcanzar si está en la mano? La negra encima del gavetero. Ha sido una semana de bendición. Yo sé que usted puede dar testimonio junto con nosotros de lo bueno que ha sido Dios para con nuestras vidas. ¿Se entiende, cierto, lo que estamos hablando? ¿Se escucha? Bien. Estamos trabajando. Mi esposa me dijo, no lo diga todavía hasta que termine el culto, pero damos gloria a Dios porque ya algunos hermanos lo sabían. Nos han regalado estas espumas, y si algo han servido estas espumas, que se ven raras a primera vista, es que por lo menos aquí ya nos escuchamos lo que estamos haciendo. Siempre tocábamos sin escucharnos, sin oírnos, y ya nos oímos. Entonces ha sido una bendición de Dios, porque el rebote de sonido era mucho. Pero esas espumas, gracias Gabriel. ¿No se escucha el en vivo? El volumen se fue, se dañó allá. Toca mirar allá yo le subí el volumen al en vivo. Sí, el en vivo no se está escuchando. Trate de conectarlo ahí, Gabriel, a ver si se conecta. Desconectarlo y conectarlo de nuevo. Ahora que se arregló un poco más el sonido acá, entonces ahora no se escucha en el en vivo lo que me tenía. Allá los hermanos están escuchándonos en mudo. Si quiere desconéctelo y vuélvalo a conectar. En la parte de la base también, debajo del río. Ahí. Y si no, pues hoy no escuchan los hermanos que están lejos. Pero estas espumas, les comentaba, pues los hermanos que nos las sembraron, damos gracias a Dios, son de la iglesia Vida por Vida, que por problemas en la transmisión en línea pensaron que era la solución y se las compraron. Nos dijeron que costaban 600,000 pesos, y gloria a Dios, no tuvieron que usarlas porque era, como puede estar pasando ahora, un cable que necesitaban cambiar para la transmisión en línea. Entonces nos las donaron y esperamos que sirva para que reduzca un poquito el sonido de que ingresa y el eco aquí adentro de nuestras instalaciones. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por eso, para la iglesia, por sus vidas, por las vidas de aquellos que dan al Señor y lo que usted trae hoy para Dios? Señor, te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor, y te damos toda la alabanza. Creemos, oh Santo Dios, conforme tu palabra enseña, que tú provees lo que nosotros necesitamos, que tú eres un Dios bueno y que para siempre es tu misericordia. Por eso, Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes en este día a tener un corazón agradecido para contigo, a tener un corazón lleno de gratitud, mi Rey. En el capítulo que vamos a contemplar en este día, Señor, no lo vamos a abarcar. Vemos en ese pasaje que no vamos a alcanzar a abarcar a 10 hombres que fueron sanados de lepra y cuyo corazón agradecido lo hizo regresar a uno de ellos. Solo uno volvió. Y por eso hoy, Santo Señor, queremos pedirte que nosotros no nos olvidemos de que tú nos has sanado de la lepra espiritual, que nos has librado de pecados, de la condenación de ellos o por ellos y de la esclavitud en este mundo, pero que también nos has provisto, Señor, nos has dado durante esta semana no solo lo espiritual, la comunión contigo, sino también nos has dado provisión económica, nos has dado salud, de una u otra forma nos has restaurado, Señor, aquello que hayamos perdido o hayamos tenido difícil durante estos días. Señor,
tú has obrado en nosotros. Así que con gratitud hoy queremos darte de lo recibido de tu mano. Gracias por aquellos que tú has restablecido en su salud, como Leina, Tony, que están todavía en casa descansando, pero que ya están mejor gracias a ti. Gracias por aquellos hermanos que están lejos y que espero que puedan oírnos hoy, pero definitivamente gracias por la comunión de los pocos que estamos acá, porque pocos o muchos en número, Señor, podemos compartir como hermanos en tu palabra. Definitivamente, Señor, los medios son fluctuantes, la comunicación es difícil, los recursos se necesitan, pero lo primero que tú nos has dado es a tu Hijo Jesucristo y a nosotros como hermanos para compartir. Así que gracias por darnos de ti y a través de nuestros hermanos y a través de las personas que has puesto a nuestro alrededor. Bendice hoy al dador alegre, prospera sus vidas, al que tiene trabajo y al que no, dáselo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted quiere puede pasar, acostumbramos a pasar al frente al alfolí a ofrendar. Una vez más agradecemos al Señor por darnos protección, darnos de su bendición y de su amor. La realidad es que esto nos llegó antier y estuvimos acomodándolo ayer. Mi esposa, también le doy gracias a Dios por la vida de ella, que es como una especie de ingeniera de todo. Mi esposa sabe de todo un poquito. Dijo Michael ayer que vio, y usted es la que está frizando, ¿fue que dijo Michael? ¿Frizando o empañetando? ¿Cómo dijo usted? ¿Frizando? Y ella dijo, sí, yo. Dijo, uy, también, también frisa. Estuvo pegando esto todo el día con mi hijo Serijadiel, y tal vez por eso no pudimos acomodar mejor el sonido para en línea. Espero que los hermanos estén escuchando. Se nos olvidó acomodar acá, o no alcanzamos a acomodar los sonidos en línea, pero vamos mejorando. Creo que se escucha mejor. Este micrófono estaba con mucho eco, el que estaba cantando estaba haciendo feedback. Este se escucha clarito, ¿cierto? Y esa es la bendición del Señor, que nos permite ir acomodando todo. Así que vamos a continuar hoy en nuestro estudio de el Evangelio de Lucas. Vamos todos por favor al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. Les decía, si lo escucharon, le decía al Señor en oración que nos diera gratitud, como no la tuvieron todos o la mayoría de los leprosos que fueron limpiados en el versículo 11 hasta el 19 de Lucas. No vamos a abarcar ese texto, por eso lo tomaba en ese momento, ni vamos a estudiar el versículo 20 hasta el 37, que habla de la venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén, un texto profético. Vamos a abarcar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oremos un momento más. Padre, hemos leído tu palabra y venimos a ti, Señor, a que tú nos enseñes, pero más que enseñarnos, nos transformes. Si algo debemos hacer, Señor, es estar pendientes de nuestra propia vida espiritual. El primer responsable, Señor, delante de ti, de mi corazón, soy yo. Y cada uno de mis hermanos es responsable delante de ti por el estado de su corazón, en medio de un mundo que nos quiere hacer tropezar. Así que ayúdanos. Hoy, enséñanos, ponnos alerta y capacítanos para cuidarnos en tu nombre y por tu gracia, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿A cuántos de ustedes alguna vez le pusieron zancadilla? ¿Saben qué es una zancadilla? Se escucha más o menos, pero se siente terrible cuando se la hacen a uno. Es que le pongan a uno un pie para hacerlo tropezar, un pie delante del camino. ¿Sabe? Cuando uno está pequeño y sobre todo está jugando, algunos hasta sin querer, por ejemplo en el fútbol, que se utiliza mucho los pies, obviamente el fútbol es balón-pie, hacen tropezar a otros solo por buscar el balón. Pero algunas veces, como veíamos ayer, creo que era en un partido o antes de ayer, un partido de la Liga de Baloncesto de Estados Unidos, algunas veces nosotros mismos nos hacemos tropezar. Deportistas de alta competencia, con gran entrenamiento, con mucha movilidad y capacidades, y a veces se equivocan como nosotros nos equivocamos. Vi como uno de ellos, en su agilidad y movilidad, se movió tan rápido y tan elásticamente que cuando iba llegando a la canasta, dando una curva al mismo tiempo que tratando de saltar, con un pie le pegó al otro pie y se tumbó él mismo. Él mismo se hizo zancadilla, él mismo se tumbó o se hizo tropezar. A veces son otros, a veces somos nosotros. Los tropiezos o caídas producidos por una trampa de alguien que quería que el otro tropezara, es lo que significaba el sustantivo y el verbo griego, que son transliterados como escándalos y escandalizar. Si usted mira conmigo los versículos 1 y 2 del capítulo 17, dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. El sustantivo tropiezo en plural del versículo 1, el verbo tropezar del versículo 2, tienen el mismo origen, en la misma palabra o en la misma raíz del idioma bíblico del Nuevo Testamento. Y es la palabra, una vez más, que hemos transliterado a nuestro idioma español como escándalo. Escándalo, escándalo. Por eso cuando alguien dice eso es un escándalo, hoy en día está diciendo eso es algo que está haciendo daño a la sociedad o le está poniendo un tropiezo a los demás. Esa actitud, esa forma de ser, ese comportamiento, esa vida, está dañando la vida de los demás con eso que está haciendo. Escándalo. Pero ojo con esto, no solo se puede hacer tropezar o escandalizar a otro para que caiga en pecado, en el pecado con el que yo lo estoy escandalizando o haciendo tropezar, induciéndolo, queriendo sin querer, para que desobedezca a Dios. También muchos tropiezan por su propio pecado en la santidad de la persona y obra de Cristo. Primero, en Mateo capítulo 16, verso 23, Cristo le dijo a Pedro: me eres piedra de tropiezo, no piensas en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Aún a Cristo se le quiso hacer tropezar, y la palabra originalmente significaba una raíz o una parte de una raíz de un árbol que se utiliza como una trampa para que alguien caiga. Aquí Cristo le está diciendo: tú eres ya no como la raíz, sino como una piedra que se pone en el camino para que alguien caiga, poniendo en mi corazón
los pensamientos que las demás personas tienen de autopreservarme desobedeciendo la voluntad de Dios. Y Dios me ha enviado aquí a morir por los pecados suyos, Pedro, y por los de todos los demás que creen en mí o que crean en mí. Así que Pedro quiso hacer tropezar al maestro, pero no con mala intención, sino porque lo estimaba. Pero ¿sabe algo? También las personas no solamente nos pueden hacer tropezar con mala intención o incluso sin querer, sino que las personas mismas pueden tropezar por su propia pecaminosidad en aquel que quiere levantarnos y sostenernos en santidad, que es en el mismo Cristo. Lo voy a leer, por favor, vaya conmigo a 1 de Pedro 2:8 y 1 de Corintios 1:23. Primera de Pedro 2:8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Está citando el Antiguo Testamento. Porque tropiezan los que no creen en Cristo en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No creen en Cristo, lo que la Biblia revela de Cristo, y no se entregan a Cristo arrepintiéndose de sus pecados, tropiezan en algo que es bueno, que no es para hacer tropezar, la Biblia y la palabra de Dios. Tropiezan en ella por su propio corazón alejado de Dios. Qué tremendo. Ahora 1 de Corintios capítulo 1, para corroborar que es posible tropezar con lo que debería estar para sostenernos en santidad, la Biblia y el mismo Cristo, por nuestro propio pecado. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y cuando vemos el contexto, era un tropiezo para los judíos Cristo, porque ellos querían cierto tipo de señales mesiánicas, no solamente milagros como los que hizo Cristo, sino señales de su obra para liberarlos de forma milagrosa de la situación en que estaban como pueblo judío. Ellos estaban esperando ciertas cosas que Cristo no hizo, y como Cristo no las hizo como ellos querían, aunque sí era el Salvador, tropezaron con él. Tropiezos, escándalos, caídas en pecado que otros me quieren producir queriendo sin querer, o que yo mismo he producido tropezando con la misma palabra de Dios por mi propia tendencia pecaminosa, y con lo que tropiezan los no creyentes cuando no quieren rendirse a Cristo. Al que no tropieza con Cristo, es decir, al verdadero creyente, otros buscarán hacerlo tropezar de la vida en Cristo. Lo voy a repetir: al que no tropieza con Cristo, porque sí se arrepintió de sus pecados y ha confiado en él, otros buscarán hacerlo tropezar de su vida en Cristo. Por ello, el mismo Cristo nos mandó a cuidarnos para no tropezar, porque van a venir personas y circunstancias que nos quieran hacer caer de nuevo en la vida pecaminosa de la que Cristo nos ha librado. En Lucas capítulo 17, Cristo dice al final del versículo: ay de aquel por quien vienen, ¿qué? Los tropiezos. Verso 2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Cuando usted mira el contexto en el capítulo 18 de Mateo, en los siguientes, especialmente en el 18, los pequeñitos no son los niños, sino los que son como niños, es decir, los creyentes que han confiado como un niño tiene que confiar en el adulto, han confiado en Cristo. Y el Señor lanza una advertencia muy fuerte para aquellos que quieren hacer tropezar a los cristianos, especialmente cuando comienzan a vivir en Cristo. Pero no se queda allí. ¿Qué le dice a los niños en Cristo y a los que vamos creciendo en la fe? La orden es, verso 3, mirad por vosotros mismos. Como dice otras versiones de español más moderno, cuídense.
Cuídense, 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 porque el mundo no va a estar pendiente y celebrando de que usted camine bien con Cristo y diciendo qué bien que anda en santidad. Aún las personas que no quieren su mal, si no conocen al Señor, como le pasó a Pedro mismo queriéndole hablar a Cristo, van incluso con buena intención a querer hacerlo tropezar de su vida en comunión y en santidad con Cristo. Así que cuídense, ustedes son los responsables, yo soy el responsable, los creyentes somos responsables de mirar por nosotros mismos. Cuidémonos, cuidémonos. ¿Y cómo nos cuidamos cuando quieran hacernos tropezar? Vamos a ver 3 cosas hoy de estos versículos iniciales que hemos leído del capítulo 17. Primero, perdonando. Primero, perdonando. Segundo, usando la fe. Y tercero, viéndonos con humildad. Perdonando, usando la fe y viéndonos con humildad. Así nos cuidamos los creyentes. Versículo 3 del capítulo 17 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cuidas tu corazón cuando perdonas. Cuidas tu relación con Dios y te cuidas de que otros te hagan tropezar cuando pecan contra ti. Si perdonas, estás dispuesto a 2 cosas: a reprender y a perdonar. Reprender sería como corregir y perdonar sería como absolver, reprendiendo al que nos quiera hacer caer. Se trata de reconvenir o corregir al que no ve o no quiere ver el daño que nos está haciendo. ¿Se acuerda que les dije que Pedro le dijo al Señor que no le pasara esto y Cristo le dijo, me eres piedra de tropiezo? En Mateo capítulo 16 versículo 23. Pues resulta que en el versículo anterior la Reina Valera dice que quiso Pedro reconvenir a Jesús, es decir, lo quiso corregir, es decir, la misma palabra que aparece como reprender. Señor, usted está equivocado. Lo quiso corregir. Y cuando alguien nos quiere desviar de la voluntad de Dios, especialmente el texto está hablando para llevarnos a pecar, pecando contra nosotros, como dice el texto, o incitándonos a pecar en otros casos, lo primero que tenemos que buscar es entender a la persona y reconvenirla y corregirla. Yo entiendo que usted piensa que esto es correcto para mí, pero la Biblia dice que no lo es. El Señor me ha mandado a guardarme en santidad, así que podemos decirle de buena manera lo que Pedro escuchó de Cristo. Aunque usted tenga buena intención, detrás de su buena intención me está hablando el mismo diablo que me desvíe de la voluntad del Señor. Si es alguien que entiende el lenguaje cristiano y bíblico. Y si no, le podemos decir, yo entiendo su buena intención, pero quiero decirle que esto no es la voluntad de Dios para mi vida. Ni siquiera hablamos sobre eso y oramos por eso. Tengo que reconvenir o corregir, porque a veces es necesario. A veces podemos pasar por alto y simplemente hacer como si no hubiéramos oído nada o no hubiera pasado nada, pero en muchas ocasiones tenemos que decirlo, especialmente en relaciones cercanas. Si no, no nos cuidamos, porque la persona que hoy nos ofreció algo que es contra la voluntad de Dios y no le decimos nada, mañana nos lo va a ofrecer al doble, después al triple, después al cuádruple, porque piensa, no me dijo que sí, pero seguramente lo alienta en su corazón y no entiende que eso no es para mí. Si es pecado, de acuerdo a la Biblia, no es para mí. Tenemos que hacerlo. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que el ceño fruncido, si no recuerdo mal, aleja la lengua detractora. A veces solo expresiones faciales nos ayudan a mostrarle a las personas que lo que nos están ofreciendo no es para nosotros. No se trata de hacer sentir mal a nadie, se trata de cuidarnos en nuestro caminar con Cristo, porque siempre van a venir personas a querernos hacer tropezar. Siempre. Sí, el Señor está muy enojado y obviamente indignado y obviamente traerá juicio sobre las personas que hagan tropezar a sus hijos, pero a sus hijos, a nosotros nos corresponde estar pendiente de que esas personas no nos hagan tropezar. Hay una responsabilidad en nuestra vida.
Debemos reconvenir, reprender al que nos quiera hacer caer. Así lo esté pensando como algo bueno. Pero también debemos absolver. Perdonamos absolviendo al que se arrepiente de querer hacernos caer. Entonces aquí lo dice claramente: si 7 veces me pide perdón, 7 veces cae en cuenta que lo que me está ofreciendo está mal, que pecó contra mí y me está incitando a yo guardar rencor, por ejemplo, no directamente me está incitando a pecar, pero al pecar contra mí, me está incitando a que yo le guarde rencor, a que yo le tenga odio, a que yo tenga una cantidad de reacciones carnales. Entonces sencillamente yo, al llamarle la atención y al tratar de corregirlo, si veo que la persona se arrepiente, ¿qué tengo que hacer? Decirle: ve, yo le dije, ajá, ahora sí sabe usted que no tenía que hacer eso, ¿vio? Me gusta que sepa, ahora sí, ve, eso está bueno. Como decimos en mi tierra, chupe Guadalupe. ¿Sí? ¿Quién lo manda a tratar de hacer un hijo del Señor caer? O a querer aquí venir a pecar contra mí y a que me cargue en mi corazón. ¿Qué tiene que hacer el creyente? El cristiano no dice, se lo dije, el cristiano le dice, lo perdono. Lo perdono. Esto es algo que no está en el versículo 4, no está en el texto en Mateo 18. Habla de que tiene que reprenderle y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero el versículo 18 habla de restaurar la relación. Aquí nos da la clave de cómo se restaura la relación. Se restaura perdonando. Eso se da dentro de todas las relaciones, especialmente las relaciones conyugales, que son las más cercanas. Si mi esposa hace algo que está contra mí, un pecado directo, o me incita a un pecado y yo trato de corregirla, es para que restauremos la relación, no para que ella sepa que estaba equivocada y yo estaba en la razón. Es para que tengamos una relación fluida. Y tan pronto viene con un corazón arrepentido, yo no le digo se lo dije, yo tengo que decir la perdono. La absolución es algo que nosotros hacemos cuando perdonamos. Liberamos a la persona de su responsabilidad o de su culpa, no porque no fuera culpable, sino porque ya se arrepintió. Y le decimos: yo no le voy a guardar rencor, esto no lo voy a tener otra vez en mente, ni lo voy a recordar, y deliberadamente voy a hacer como si nada hubiera pasado. No es que se me olvide, no es que no lo recuerde, sino que deliberadamente no lo voy a traer de nuevo a memoria. Pero si lo repite, pues vuelve y lo perdona. Y si lo repite, vuelve y lo perdona. Y si lo hace 7 veces al día, lo perdona 7 veces al día. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy cuidando de que el pecado del otro no me haga tropezar a mí en pecado. Y estoy queriendo honrar al Señor. Y alguien dice: ¿pero eso no será sinvergüenzura? ¿Estar perdonando a una persona? Si se arrepiente, no, porque se arrepintió. Si no se arrepiente y es encubierto su arrepentimiento, lo sabe Dios y lo debería saber la persona, sino que es simulado, pues sí, estaríamos nosotros acolitándole un pecado. Pero si nosotros no sabemos lo profundo del corazón y vemos que la persona manifiesta arrepentimiento, al perdonarlo lo absolvemos de su culpa, lo liberamos del problema, restauramos la relación. Lo que queremos es cuidarnos de vivir con un corazón lleno de rencor y amargura. ¿Qué dice la Biblia que es la razón principal por la cual las personas se divorcian? Las personas casadas, obviamente. Mateo capítulo 19, cuando se le pregunta a Cristo por el divorcio por cualquier causa, Cristo dice que salvo por causa de fornicación no se deben separar. Es decir, si hay infidelidad conyugal, existe de acuerdo al Antiguo Testamento la autorización para hacerlo, pero dice, eso sucede por la dureza del corazón. ¿Y cómo se endurece un corazón? Un corazón que a cada rato pecan contra él, pecan contra él, pecan contra él, y no perdona o no quiere perdonar, o perdona a medias, o como dicen muchos, perdono pero no olvido, y vive guardando el rencor, el resentimiento, se endurece, se endurece, se endurece, se endurece, se endurece, se endurece, y al final las relaciones se rompen. Obvio, esto debe ser mutuo. Si es una relación conyugal, ambos deben cuidar su corazón y ambos deben buscar perdonar y ambos deben reconocer sus culpas y ambos deben buscar restaurar la relación. Si no lo hacen, el que lo haga recibe la bendición de Dios y el otro vive pegado de aquel que vive en la relación con Dios bendecido, como aquel, perdón la expresión, aquel pececillo que parece que es parasitario de las ballenas. No sé si han visto ustedes en los documentales marinos que hay pececillos muy pequeñitos que viven pendiente de lo que come la ballena y se le pegan cerca.
incluso lo que ella coma, lo que le sale, ellos se alimentan de lo que queda por ahí en las sobras, viven así, viviendo de las sobras del otro, de la bendición que el otro Dios le da. El otro vive bendecido como una buena ballena en medio del mar, comiendo y totalmente libre de cualquier dificultad porque perdona y porque está presto a restaurar relaciones. Pero el que no quiere perdonar y vive ofendiendo al otro, así lo haga 7 veces o 70 veces 7, como lo dice en Mateo, vive ahí de las obras de Dios que le da a aquel que sí quiere guardar su corazón perdonando. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cómo decidimos vivir? ¿Cuidando nuestro corazón de amargura y perdonando, o viviendo de las obras que nos dan las personas que caminan con Dios? Porque realmente nosotros en vez, ni siquiera no solamente no perdonamos, sino que más bien vivimos ofendiendo y dañando a los demás. El cristiano debería escogerlo primero. Cuidemos nuestro corazón. Lo segundo, no solo perdonando, usando la fe. Lucas capítulo 17, versículos 5 al 6. Dice: dijeron los apóstoles al Señor. ¿Por qué lo estamos conectando? Porque parece que esto inmediatamente sigue después de lo anterior. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Se dan cuenta que no se trata del tamaño de la fe, sino del uso que se le dé? ¿Por qué conectamos una vez más este texto al anterior? Porque al parecer está en el mismo contexto inmediato después de lo que Cristo les había enseñado de cuidar sus corazones y sus vidas, y ellos responden: aumentanos la fe. Y algún comentarista bíblico decía: esto es de las pocas o la única cosa que parece que los discípulos le pidieran que fuera profundo y espiritual, además de enséñanos a orar. Porque de resto le pedían cosas como: Señor, danos el sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuándo nos vas a dar tu reino? ¿Nos vas a poner a gobernar? Pedían cosas que todo el mundo pide a cualquiera cuando tiene rosca política, rosca financiera o tiene a alguien conocido en cualquier institución. No pedían cosas profundas del corazón para transformar sus vidas. Y aquí piden algo muy tremendo: aumentanos la fe. ¿Por qué lo piden cuando Cristo les ha mandado a cuidar su corazón perdonando al que los ha ofendido, para que no los haga caer a ellos en tentación? Muy seguramente se lo piden porque reconocen que entre más confiamos en el Señor, menos tropezamos en las tentaciones que nos ponen. Entre más confiamos en Cristo, y eso tenemos que reconocerlo nosotros, menos tropezamos en las tentaciones que tenemos a desobedecer a Cristo. Cuando alguien le ofende a usted y peca contra usted, y a su mente viene el Señor, la confianza en Él, lo que Él ha hecho por usted, y usted empieza a orar a Él, es más fácil que usted no tropiece contestando pecado con pecado, devolviendo mal por mal. Pero entre menos presente esté el Señor y menos confianza tenga en lo que Él hizo por usted, más fácil le va a quedar devolver golpe por golpe. Y más fácil le va a quedar reaccionar muy mal y luego decir: ay Señor, ¿yo por qué reaccioné así? ¿Y yo por qué estoy guardando rencor? ¿Qué estará pasando conmigo? Porque no está enfocando su confianza en Cristo. Ahora el asunto es que ellos le piden: dame más confianza, Señor, en ti. Danos más confianza para hacer esto y que nuestros corazones sean guardados. Y Cristo les contesta algo como pareciera un regaño, como si fuera regañándolos, diciéndoles que si tuvieres fe como un grano de mostaza, sí es una reconvención, pero es una aclaración también. La fe es importante si está puesta en el objetivo correcto. Yo puedo confiar muchísimo en que algunos de ustedes me puedan prestar 100 millones de pesos para mañana, pero si ninguno los tiene en la cuenta, por mucha fe que yo tenga y confianza que tengan ustedes que me los van a prestar, no lo van a poder hacer. Ustedes no son el objetivo correcto de mi solicitud financiera de préstamo. Tengo que buscar a alguien que tenga la platica.
La fe en la Biblia es fe en Cristo, porque Cristo es el único que tiene todos los recursos para transformar nuestras vidas, darnos vida eterna y guardar nuestros corazones sin caída, como dice Judas, sin caída en tropiezos. Entonces tengo no solamente que tener fe o confianza, o como algunos la tienen, fe en la fe, yo creo que creo, yo sé que estoy bien, yo tengo mucha fe. No se trata simplemente de que tenga fe, sino de que tenga fe en Cristo, que la enfoque en Él, que confíe en Él, que la enfoque. Y si es muy pequeña o muy débil, como la semilla más pequeña que ellos conocían, que era la del grano de mostaza, no importa qué tan pequeña sea su confianza en Cristo, si usted la enfoca en Él, la puede usar para sobreponerse a la prueba que le están poniendo cuando pecan contra usted y lo quieren hacer tropezar. Porque siempre que haya una tentación para desobedecer al Señor y se nos quiera hacer tropezar, debemos recordar que el grande es Cristo, no nosotros. Y por pequeña que sea nuestra fe o nuestra confianza en Él, si lo miramos a Él, encontramos fuerzas para no caer en tentación y para poder corregir la relación y perdonar al ofensor. Yo he escuchado personas que muy sinceramente han dicho: Señor, tú nos perdonaste, tú hiciste todo por nosotros, pero yo no soy capaz de perdonar esto. Perdónalo tú, Señor. Si yo miro cómo Cristo me perdonó y miro cómo Cristo perdona al peor de los pecadores, empiezo con mi mirada puesta en el Señor, en su obra salvadora. Eso es fe bíblica, fe en Cristo, a tener la capacidad, la convicción y el aliento para perdonar. Eso no quiere decir que sea fácil, y para restaurar la relación, incluso haciendo correcciones. Eso no quiere decir que sea sencillo, pero quiere decir que Dios, a través de la fe en Cristo, me da la capacidad para hacerlo. Pero si yo me miro a mí mismo y mi confianza la pongo en que no, eso va a pasar, no, eso, ella no quiso hacer eso, no, a mí se me va a olvidar esto, no, voy a terminar tropezando en la autoconfianza que pongo en mis propias capacidades, si no miro a Cristo. Así como Pedro, al mirar a Cristo, pudo caminar sobre el agua. ¿Recuerdan cuando le dijo: ven a mí? Vio a Cristo que lo llamó y caminó sobre el agua en medio de la tormenta, que no solamente lo podía hacer tropezar, sino hundir. Y a nosotros se nos van los detalles de la mente a veces. No solo estaba caminando sobre el agua, sino que Cristo no paró la tormenta. O sea que tenía agua por debajo, agua por los lados, agua por arriba, agua por todos lados. Imagínese una tormenta revolviéndolo a su alrededor todo el agua. Pero cuando dejó de mirar a Cristo, empezó a hundirse. ¿Y qué tuvo que hacer? En medio de su poca confianza que tuvo en ese momento en el Señor, utilizar la poca fe que tenía como un grano de mostaza, volver a mirar a Cristo y decirle: Señor, sálvame que perezco. Y tan pronto mira a Cristo, Cristo lo saca. Cristo no le dice: ve, ¿por qué dejó de mirarme? ¿Quién lo manda? No, Él se extiende la mano y lo saca. Algunos han dicho que muchos critican a Pedro porque se hundió en el mar. Cuando lleguemos allá, Pedro nos va a regañar y nos va a decir: sí, pero yo fui el único que caminé sobre el mar. Ustedes no. Hermanos, no se trata de una vida perfecta, no se trata de una fe perfecta, no se trata de una fe grandísima, se trata de un Salvador perfecto que aún en la poca fe que tengamos y en nuestras imperfecciones, cuando confiamos en Él, nos guarda para que no nos dejemos llevar por la tentación del mundo y por el pecado cuando pecan contra nosotros. Por eso no solamente debemos perdonar, sino que si queremos perdonar, debemos usar la fe que tenemos. Y la fe que tenemos en Cristo, la confianza que tenemos en el Señor, y no usarla para confiar en nosotros o usar confianza en el mundo o en las estrategias del mundo. A algunos nos queda más fácil, por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos, como puse el ejemplo hace rato, buscar rápidamente quien nos preste en vez de orar primero al Señor. A algunos nos queda más fácil primero buscar el médico o la pastilla cuando tenemos un problema de salud antes de orar al Señor. Y no estoy diciendo que no busquemos recursos que Dios nos puede dar a través de personas o de la medicina. Se puede hacer. Pero eso muestra dónde está puesta nuestra prioridad o nuestra fe. Algunos, cuando tenemos un conflicto interpersonal y alguien ha pecado contra nosotros, lo primero que queremos es restaurar la relación, yendo rapidito a dejarle las cosas en claro porque tiene que entender qué es lo que está pasando, y armamos más conflicto cuando queremos arreglar el conflicto, en vez de primero venir al Señor, mirarlo a Él antes de ir a arreglar el conflicto, corregir y perdonar. Usemos la fe para resolver las dificultades y tentaciones que tenemos. Cuidémonos.
cuídense. Y por último, viéndonos con humildad. Ante todo esto, seguramente los discípulos dirían, no, esto está buenísimo, podemos hacer cantidad de cosas en el nombre del Señor con poquita fe, hasta arrancar árboles, que era una forma simbólica de decir Cristo que se podía hacer lo que para ellos parecía imposible, que era perdonar. Entonces en el versículo 7 Cristo les hace una muy buena enseñanza ilustrando lo que les quiere mostrar en este punto. Dice, versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, está trabajando en el campo, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo, este amo, porque hizo lo que se le había mandado? Cristo dice aquí, pienso que no tiene que darle gracias porque hizo lo que se le había mandado. Verso 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué podría pasar? Y tal vez qué es lo que está muy probablemente haciendo Cristo aquí, diciéndole, bueno, ustedes piensan que era imposible, pensaban que eran difíciles restaurar las relaciones, no dejarse llevar por el pecado y caer en la tentación de guardar rencor y no restaurar la relación cuando pecan contra ustedes. Y si me miran a mí, usan la fe en Cristo, pueden hacerlo. Algo que les parecía imposible, como arrancar un árbol con una sola orden y plantarlo en el mar. Pero si lo hacen, ojo con esto, mírense, véanse con humildad. No digan, uy, qué bueno soy yo para perdonar y restaurar las relaciones. Es que yo sí soy tremendo creyente, a mí me ofenden y humildemente yo soy muy bueno para perdonar. ¿Qué pasa ahí? Tenemos la tentación de, en medio de las victorias que nos da el Señor, enfocarnos lo que hicimos para no caer en tentación y arreglar la relación, corrigiendo y perdonando, que fue mirar a Cristo, lo terminamos dañando cuando después de restaurar la relación nos miramos a nosotros, en vez de seguir mirando a Cristo. Y no mirarnos para decir, gracias Señor, porque en medio de mis dificultades y mi incapacidad para vivir en santidad, tú me das la fuerza, sino que nos miramos para decir, qué bueno que soy yo para esto. Definitivamente a mí sí se me da la vida cristiana, soy tremendamente bueno para perdonar y para restaurar relaciones. Es más, corregí a la persona y restauramos todo súper bien. Bien hecho, campeón. Eso es lo que dice acá. Contrario a esa frase de campeón, que seguramente la encontramos mucho en nuestro medio hoy en día, la frase que Cristo da para el creyente que hace esto es siervo inútil. Y no porque no fuera útil en el sentido de que no cumpliera su labor, el texto dice que la cumplió, sino que es un siervo que solo está haciendo lo que debía hacer. Y cuando nosotros restauramos nuestras relaciones, perdonamos, corregimos, no estamos haciendo otra cosa sino lo que se supone que todos los creyentes hacen. Esto no es una casta super espiritual de creyentes que son los que son especialmente capacitados para perdonar a su esposo creyente o su esposa inconversa y no terminar divorciándose o no terminar separándose de la amistad con los demás o no terminar abandonando la iglesia o el lugar de comunión con su familia o en el trabajo o en el estudio y tener buenas relaciones con todos. Uy, ese es un súper creyente. No, este es un creyente normal. Es un creyente común y corriente en Cristo. Así debemos ser todos los creyentes. Parece raro, ¿cierto? Ayer le decía a los hermanos en el IVIVA que estábamos viendo la clase de ministerio, empezamos vocación y ministerio y caímos en el tema del ministerio pastoral. Y les decía, en 1 Timoteo 3 dice que el anciano, que era el mismo obispo y pastor, debe ser irreprensible y marido de una sola mujer. Y les pregunté yo, entonces todos los demás que no son pastores, ancianos u obispos o no tienen un liderazgo en la iglesia, ¿pueden tener 2 y 3 mujeres? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? El pastor sí, que tenga su sola mujer y los demás que tengan de a 3 y 4. No, ahí está mostrando que el pastor, anciano u obispo simplemente da ejemplo de lo que debemos ser todos los creyentes. Y
Cuidar nuestro corazón para que cuando somos tentados no caigamos en pecado, perdonando. Además de ello, mirando a Cristo, es lo que normalmente todos debemos hacer día a día. Se nos tiene que volver más regular o cotidiano. Celebrémoslo cuando empecemos a hacerlo si no lo hemos venido haciendo con regularidad, pero celebrémoslo mirando a Cristo, porque si nos contemplamos demasiado, de pronto nos viene otro problema y nos atropella por estarnos mirando mucho. Eso es como aquel que está en la competencia. Yo recuerdo a uno, creo que fue a un colombiano, Rigoberto Urán, estaba en un olímpico, iba llegando a la meta, iba punteando, iba a ganarse la competencia y de pronto se puso a mirar para los lados, a ver dónde era que estaba él y dónde era que estaban los demás. Y ¡pum! Se le pasaron y perdió la medalla de oro. Nos ponemos a contemplarnos, a mirar, ay, qué chévere, que resolví el problema y todo lo demás, y no miramos que vienen más dificultades que tenemos que afrontar. Esto es lo regular. Todos vamos como creyentes a tener que enfrentar problemas con personas que nos quieren hacer desviar de Cristo. Casi que todos los días, porque la Biblia dice que los días son malos, y en cualquier momento, cualquier día, y prácticamente todos los días, en cualquier momento, vamos a ser tentados a tropezar, a caer en pecado. Así que lo regular es que hagamos esto. Cristo utiliza la etiqueta siervo inútil para que dejemos de detenernos de lo que debemos hacer mirándonos con orgullo, con soberbia. Mirémonos con humildad recordando que no es tanto lo que se nos manda. ¿Qué fue lo que le mandaron al siervo aquí en la ilustración? A trabajar en el campo, sea cultivando, arando o sea con el ganado, y cuando llegó a que sirva la mesa, listo. Este amo no era un amo malvado, el de la ilustración, aunque era un amo común y corriente. En la esclavitud de la época le permitió al esclavo comer, le dijo, listo mi amigo, usted llegó ya a hacer su trabajo, hágame un favor, sírvame a mí y luego sírvase usted. Ya. Y está bien el trabajo que hizo, usted hizo lo que tenía que hacer. O como cuando uno está trabajando, a veces esperamos que nos den demasiadas palmaditas en la espalda. Está bien que nosotros animemos a la gente, está bien que nosotros alentemos a la gente, pero eso vivimos esclavos y eso es inmadurez de que la gente nos diga, bien chino, bien mijo, qué bien. Debería salir de nuestra boca palabras de ánimo y aliento para los demás, pero no vivir esclavos nosotros de que nos animen y nos digan a cada rato, bien, qué bien. Ah, no me dijeron que lo hice bien, ahora lo voy a hacer mal. Eso parece una respuesta pataletuda de un niño de prekinder. La profe no me colocó carita feliz, ahora no vuelvo a hacerle tareas a la profe, cámbienme de profe. La profe estaba con 40 y pico de niños más y no alcanzó a ponerle su carita feliz, pero lo quiere mucho, no alcanzó. Y eso nos frena en el crecimiento espiritual, esa falta de humildad. Recordemos que no es tanto lo que se nos manda, porque el amo que tenemos es mucho mejor que un amo terrenal. El amo que tenemos es bueno, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro dueño? Cristo. Tenemos un dueño no que simplemente nos mandó a trabajar, sino que antes de trabajar nosotros por Él trabajó por nosotros muriendo en la cruz y antes viviendo perfectamente en nuestro lugar, la vida que nosotros no podemos vivir perfecta. Y pagó por nuestros pecados en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Cómo no servirle aún sin paga? ¿Cómo no servirle aún que yo no tuviera nada y muriera mañana simplemente dando testimonio de Él, si Él ya entregó toda su vida en la tierra por mí? ¿Cómo no servirle si este es el mejor de los amos, el más tierno, dio su vida por mí? ¿Cómo no servirle? Cuando nos falte fuerzas para perdonar y cuando lo hacemos, dejemos de mirar a Cristo y miremos a nosotros mismos, recordemos que es más lo que Cristo hizo por nosotros que lo que nosotros hacemos por Él. Es más, es mucho más. Y eso, lejos de ser un regaño, es un aliento, es mucho más. Por eso es que el cristiano se desanima, porque empieza a mirarse a sí mismo, se enorgullece y después ya se desalienta porque ya no encuentra para dónde mirar. En cambio, si siempre mira a Cristo, en vez de mirarse con orgullo, siempre va a encontrar aliento para seguir trabajando. Su amo es mejor. Su amo hizo más de lo que le está mandando a hacer. Cuidémonos, no solo recordando que no es tanto lo que se nos manda, sino admitiendo que al perdonar por fe en Cristo, solo hacemos lo que debemos. No tenemos por qué enorgullecernos de lo que ni podríamos ni querríamos hacer si no fuera por el Señor que nos ha perdonado y nos da la capacidad para perdonar. Si no fuera por Cristo, muchos matrimonios estuvieran destrozados.
Si no fuera por Cristo, muchas vidas estuvieran destruidas. Si no fuera por Cristo, muchas personas incluso físicamente estuvieran enfermas y tal vez estuvieran, si no fuera por Cristo, he conocido muchos casos en la ruina. Han llegado a buscar a Cristo, han llegado a convertirse muchos, incluso dentro de iglesias, y los he visto, y Dios ha obrado en sus vidas. Pero ¿sabe qué es el otro lado del orgullo? No decir qué bueno que soy yo, no, no lo dicen o no lo decimos, pero nos olvidamos de aquel que lo hizo por nosotros y orgullosamente pensamos que eso lo podemos seguir haciendo en nuestras propias fuerzas y ya no volvemos a orar, no volvemos a buscarlo a Él, no volvemos a congregar, no volvemos a caminar con Cristo porque ya tenemos lo que le habíamos pedido: sanidad, bienestar, restauración de relación. Eso es otro tipo de orgullo. Este amo es un amo para toda la vida, para la eternidad. Acostumbrémonos pues a ese amo a que nos señoree aquí, porque ese va a ser nuestro Señor después de la muerte por la eternidad. Y si no lo vemos como deleitoso y hermoso el servirle acá, ¿cómo esperamos pasar con Él la eternidad entonces, en su presencia? Admitamos que no podríamos ni querríamos hacer lo que el Señor nos manda, si no es porque Cristo primero obró por nosotros y nos ha dado su Espíritu Santo para hacerlo. Hermanos, hay cosas que yo no podría soportar. Alguna vez una persona, lo he dicho acá, me dijo: pastor, yo todo lo podría soportar en Cristo. He podido soportar, me dijo una mujer alguna vez, que me hayan abandonado, que me hayan sido infiel, que me hayan maltratado, que de muchas formas me hayan deshonrado. Una persona ya de edad, que me hayan dejado con mis hijas, que haya hecho conmigo tantas cosas que antes de conocer a Cristo yo hubiera reaccionado en la carne y hubiera acabado con aquel que me hacía todo eso. Porque era una persona que había sido fuerte de carácter y tenía la capacidad de ser violenta en sus reacciones. Y me dijo un día: pero yo no sé si sería capaz de perdonar a alguien o de buscar la relación o corregir la cuestión si se metieran, por ejemplo, con una de mis hijas, que tanto me ha costado criar. Yo le decía: hermana, como le digo a todos ustedes, hermanos, algún día nos van a querer hacer tropezar de la forma que más fácil nos es a nosotros tropezar. Y ese día tenemos que recordar que el Señor nos ha dado la capacidad para perdonar y para restaurar relaciones. La historia termina muy bonita porque llegó el día, sucedió algo terrible, yo tuve que estar ahí acompañando a lo lejos en la circunstancia que se les dio, y ella pudo sobrellevar la circunstancia sin arremeter como un toro o como alguien indignado contra aquel que había dañado a aquella persona que estaba tan cerca para él. Ella, esta persona, usted, yo y todos los creyentes podemos hacer más de lo que pensamos o imaginamos por causa de aquel que es nuestro amo y nuestro Señor. No podríamos o no querríamos si no fuera por Cristo, pero ahora podemos, y por eso matrimonios se pueden restaurar, por eso vidas pueden ser transformadas, por eso caracteres pueden ser cambiados, por eso todo es posible en Cristo. Todo es posible, hasta desarraigar un árbol y plantarlo en el mar. Todo es posible. Eso es un término simbólico, porque yo no veo ningún milagro de los discípulos arrancando árboles y plantando en los mares o moviendo montañas. Nunca lo hicieron. Ellos entendieron que esto era un símbolo de lo imposible que era cambiar el corazón humano, pero en Cristo todo es posible. Así que, ¿qué le es imposible a usted para cambiar hoy en día? ¿Qué le es imposible perdonar? ¿Qué le es imposible ayudar a corregir en otros? ¿O qué le es imposible? Cualquier otra cosa no es imposible en Cristo. No es tan grande como lo que Él hizo por nosotros para perdonarnos y corregirnos continua y verdaderamente por la eternidad, dándonos libertad de la condenación, y en la temporalidad, dándonos continua transformación de nuestro carácter. Oremos y miremos por nosotros mismos. Esto suena a una frase paterna, pero es del Señor, de otras versiones bíblicas más modernas. Cuídense. Cuiden sus corazones, cuídense en el Señor, perdonen, restauren, usen la fe, véanse con humildad, miren a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y gracias por llamarnos a, como dice tu palabra en el Antiguo Testamento, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque sí que lo necesitamos, Señor. Necesitamos tu poder y tu gracia, porque sabemos que tu palabra dice
que el que piense estar firme mire que no caiga, cuídese de no caer. Pero también dice que poderoso eres tú para sostenernos sin caída. Ayúdanos a mirarte, Señor, a contemplarte para poder entender que las tentaciones, las luchas, los problemas, los tropiezos que otros deliberadamente o ingenuamente nos quieran hacer poner para que no caminemos santa e integralmente contigo, sí pueden ser por nosotros superados. Y que nunca hay una tentación que tú permitas que nos llegue, una prueba que tú permites que nos acontezca si no es con una posible salida en Cristo, corrigiendo, perdonando, restaurando relaciones, mirándote a ti, viéndonos con humildad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sí que somos probados en el carácter unos con otros, en las relaciones, y sí que somos probados como creyentes en medio de un mundo que le encanta, como veíamos hace varios domingos, hacernos cómplices de su pecado. No por nada Pablo le mandó a Timoteo precisamente: consérvate puro, no participes de pecados ajenos. Ayúdanos, oh Santo Señor, a hacerlo en la práctica, y permítenos, oh Santo Señor, entender a los demás sin excusarlos y sin liberarnos de nuestra responsabilidad, y al mismo tiempo vivir contentos, porque lo que no es posible para nosotros, lo que nunca fue, algunos hemos dicho: es que mi carácter, es que mi forma de ser, es que mis circunstancias, es que mi pasado, es que mi presente, es que mi futuro, mi temor al futuro, es que mi familia, es que mi país, es que mi ciudad. No hay nada imposible para ti. Cambiar nuestros corazones en medio de ese mismo país, de esa misma familia, de esas mismas circunstancias, de ese mismo pasado que tuvimos, aún de ese mismo presente que vivimos, y de un posible futuro aún peor. Tú nos puedes cambiar, y tú nos puedes dar un corazón perdonador y que se guarda y que se cuida en Cristo, para la gloria tuya y para el bien de los demás y nuestra propia bendición. Así que gracias, Señor. No permitas que vivamos llenos de excusas, sino que seamos verdaderamente responsables. Lo imposible para nosotros, en tu nombre es posible hacerlo. Damos la gloria a ti, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por venir en este día. Recuerden que el Señor les pide: cuídense, cuiden su corazón. Un abrazo para todos virtual, que tengan un excelente resto de semana. Bendiciones para todos.